comunica con nosotros, viene hasta acá al estudio, bueno, para poder tratar distintos temas. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo les va? Muy buenos días. No te llevo a lo deportivo, ¿no? Hoy no, por favor. Hoy estoy dolorido. ¿Qué pasó con los Pumas, Seba? Y pasa. Como no los podemos poner en la cumbre de la victoria cuando ganamos un partido, tampoco lo podemos poner en el umbral de la derrota cuando perdemos. Es muy difícil jugar con los All Blacks, estamos de visitantes. Los vamos a esperar acá en Argentina y van a ver lo que les toca. Pero aparte ellos llegaban con el orgullo herido, ¿no? Vienen muy lastimados, tenía que haber un cambio de actitud fundamental, estaban últimos en la tabla, la estaban pasando mal también. Hay que darle un respiro, pobres pibes. Y nos recontra ganaron. 53 a 3, 53 a 3. También hubo cambios en el plantel. Lo vamos a empezar a argumentar. Sebastián Mastropaolo, periodista deportivo. Claro, sí, un análisis. No estaba buen estado la cancha. Estoy dolido, chicos. Cuídenme un poquito, porque estoy lastimado. Hoy nos dijo, no hablemos de esto, no sé qué, le estamos No puedo no mencionarlo. Pero espera, hoy te levantaste temprano. Igual, también. sí, me levanté temprano y los rebanco a los Pumas, que es el mensaje que voy a dejar acá, y vamos al rugby nomás. No pasa nada. No pasa nada. Perfecto. Bueno, Seba, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de diferentes beneficios que se fueron comentando en estos días y que generan en algún grado algún tipo de confusión, por eso es importante aclararlos. Mucha gente nos fue escribiendo a nuestra página www.sebamastropaolo.com.ar consultándonos si estos 20.000 pesos que iban a recibir eran para un universo más amplio de beneficios. Mucha gente creía que se iban a implementar como un aumento o como un bono también a otro tipo de asignaciones. Aquí hay que ser bien determinante porque está bien tabulado, bien determinado exclusivamente para un grupo social que son las asignaciones familiares de los empleados en relación de dependencia. Lo digo así de claro para que no se genere ningún tipo de confusión y no solamente para este universo que acabo de decir, sino que también está tabulado el ingreso, o sea, está determinado el monto de ingresos familiares que van a permitir recibir estos 20.000 pesos en vez de lo que representa una asignación familiar normal que hoy estaba en los 7.841 pesos. Entonces, vamos a pasar a este tipo de beneficiarios. Tengamos en cuenta dos puntos exclusivos. Primero, asignación familiar de empleados en relación de dependencia. Todavía estamos discutiendo si va a ser también para los monotributistas, categoría A, B y C. ¿Por qué? Porque en el decreto habla de etapa 1. Etapa 1 es un monto determinado de ingresos y no especifica si van a incorporarse también los monotributistas. Nuestra lectura, nuestra interpretación es que al hablar de una etapa de ingresos determinada, tendrían que estar los monotributistas, porque recordemos que hace 6 años se incorporaron los monotributistas al cobro de las asignaciones familiares. Entonces es un dato importante. Cuando dije que está tabulado, tenemos que tener claro que los ingresos brutos familiares de no más de 131.208 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Grupo familiar que tiene ingresos formales en blanco no puede superar los 131.000 pesos para poder recibir estos 20.000 pesos de asignación familiar por hijo. Entonces, muchos me preguntan, bueno, pero los aumentos salariales, ¿tengo que sumar los ingresos? Sí, hay que sumar los aumentos, hay que sumar los ingresos de todo grupo familiar. Por eso también, como comentario, esto es un comentario personal, los montos máximos se tienen que ir actualizando, porque... Eso te iba a preguntar, por el momento no se anunció que se vaya a actualizar eso. No, porque realmente esto genera un límite bastante acotado de personas, porque los aumentos por la inflación, por las actualizaciones salariales, etcétera, etcétera, van subiendo. Entonces, sí, aparte si son 2 ingresos en el hogar, no es un monto tan vos lo estás imposible diciendo, de alcanzar, exactamente, ¿no? Es que sea un monto importante en forma grupal, porque hasta un hijo puede llegar a estar trabajando y ese aporte también se suma. Seba, te hago una pregunta. ¿Es 20.000 pesos más o que aumenta a 20.000? Aumenta hasta 20.000. Por eso no es 20.000, es 7.841,
era la asignación tradicional, con el aumento del 15,53% trimestral, llegaba a ese monto. De esos 7.800 pesos pasa a 20.000, o sea, te aumentan la diferencia, que son unos 12.000 pesos más. Entonces, pero de nuevo... Eso es para septiembre, octubre, noviembre. Exacto, por ¿Diciembre? 3 meses. Todavía no lo sabemos, no sabemos si se va a mantener, se va a prorrogar. Por ahora es trimestral, hasta que venga la nueva actualización, que recordemos que trimestralmente se actualizan todo el universo de asignaciones, las jubilaciones, las pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno dice que esto va a llegar a 1.600.000 niños, porque llega a alrededor de 1.100.000 trabajadores. Me parece que, de nuevo, está bastante reducido, aparte ni siquiera es ingreso neto, es ingreso bruto. Entonces, me parece que no sé si va a llegar a ese universo tan amplio, porque por la información que tenemos, hay mucha gente que ya lo supera esto y automáticamente va a volver a la asignación menor. Con esta asignación, este tipo de asignación, recordemos, para hacer la comparativa y que la gente no se confunda con la asignación universal por hijo, esto es asignación familiar, depende de SUAF, es relación de dependencia directa. Con este tipo de beneficios hay otro tipo de, obviamente, acompañamientos. El único que va a tener el aumento es la asignación por hijo, en este caso puntual, no otro beneficio, porque también me preguntaban si en los otros beneficios iba a haber aumento. No, es puntual, es específico, es para la gente que está registrada en un trabajo formal y tiene ingresos mínimos, para acompañarlos en este proceso de inflación, en este proceso de pérdida de valor adquisitivo. Así que bueno, por un lado tenemos que tener en cuenta esto, después saber que una vez que superan este monto de 131.000 pesos, vamos al universo, al sistema histórico de asignaciones familiares, que es a mayor sueldo, va bajando gradualmente la asignación familiar. Recordemos que esto es un sistema solidario y cuando uno en forma individual supera los 151.000 pesos, pierde la asignación, o en forma grupal supera los 350.000 pesos. ¿Sí? Eso es más lo genérico, pero queríamos focalizar el anuncio porque hay mucha confusión. Sí. Hay mucha información, hay mucha confusión y falta un poco de claridad con respecto a este tipo de anuncios. Quiero hacer un paréntesis y leer 2 mensajitos. Sherry querida, dice una oyente. Dale por favor mis gracias a Sebastián por la atención que me brindó. Son tan atentos, gracias, soy Mónica Galván. Y otro más que también llegó, muy buen día radio. Quiero que le manden un saludo al señor Mastropaolo, que el sábado pasado les mandé un mensaje a ustedes y en el transcurso de la semana me contestó. Me sorprendió para bien, dice Cle de Santoto. Bueno, muchas gracias. La idea es esa, así que les agradezco, pero bueno, es la función que asumimos. Y está bueno que la gente le llegue el mensaje. Sí, esto lo decimos porque aquellos que están haciendo consultas particulares sobre el tema, bueno, se comunican con nosotros, después todas las consultas se las pasamos a Sebastián Mastropaolo y el equipo de Sebastián, bueno, durante la semana trata de resolver. Sí, resolvemos y contestamos todo, para bien o para mal, pero la realidad es que necesitamos que la gente tenga la información real, fidedigna, para que no se generen estas confusiones. Y ahora vamos a hablar un poquito de un programa que me parece que es muy positivo. Hay que ver cómo se instrumenta. ¿Por qué digo cómo se instrumenta? Porque ha habido intentos de instrumentarlo y no han sido demasiado exitosos. Con esto no quiero ser negativo, sino que quiero ser realista. Entonces, hay un programa que se llama el programa Puente al Trabajo. ¿De qué habla el programa Puente al Trabajo? Es una modificación del potenciar trabajo. Nosotros ya escuchamos que en el potenciar trabajo hay 1.300.000 inscriptos que reciben un monto económico determinado para una función o una actividad determinada. Que hay mucha crítica sobre el sistema porque no se termina de corroborar qué tipo de actividad o qué tipo de beneficio a la sociedad trae este programa. Entonces se crea un programa alternativo que es un vínculo con las empresas. Es muy positivo esto, ¿por qué? Porque tendríamos un camino para dejar el programa social, el programa nacional, y empezaríamos a vincularnos con trabajo real, trabajo formal. La contraprestación que siempre se reclama, ¿no? Exacto, que pero no aparte... en el subsidio, exacto, digamos, sino que se
se hagan acciones concretas. Se vincule a la cadena productiva, porque realmente si no, la persona queda recibiendo un subsidio del Estado que es necesario, que es asistencial, que lo tenemos claro, que es fundamental y más en este contexto, pero hay que darle un poquito más, hay que darle un paso más, claro. Hay que darle una posibilidad de un empleo formal, o sea, que tenga un tiempo determinado recibiendo el acompañamiento del Estado, que el empresario tenga algún tipo de atractivo para contratarlo y que a partir de ahí, si es un buen empleado, pueda quedar en un empleo formal y que siga toda su vida trabajando, que haga los aportes, que produzca, que se meta en esta cadena productiva que tanto requerimos y tanto empleo formal se necesita. Entonces, lo que se ha hecho, como decía, esto ya tuvo un intento, tuvo una buena aceptación en la primera etapa. Antes se aplicaba en las escuelas de trabajo, ¿se acuerdan? Las escuelas de trabajo, cómo uno se capacitaba a un empleado, se capacitaba a una persona que recibía un plan asistencial y después de terminando se vinculaba a un empleo. Bueno, aquí es parecido, lo que se busca es sacarle todas las cargas sociales al empresario. ¿En qué sentido? Es decir, bueno, no va a pagar contribuciones para el ANSES, o sea, la parte previsional la va a tener 100% condonada, no la va a tener que pagar, no va a tener contribuciones a nivel de cargas familiares y tampoco va a contribuir al Fondo Nacional del Empleo. Esto de nuevo, ¿qué hace? Vincula un beneficio que ya existe, que es el potenciar trabajo, y las personas que se quieran involucrar en este programa, porque obviamente va a haber, tenemos que involucrar de los dos lados, el empresariado y la persona que está con el beneficio social. Entonces, el Estado lo que va a hacer es lo va a acompañar durante un año. Seba, esto es para quienes ya reciben el potencial trabajo, o sea, quienes ya son beneficiarios del potencial trabajo, digamos. Esto es para quienes, o sea, la idea es de ese 1.200.000 personas que van a seguir con el potenciar trabajo, se empiecen a involucrar a través del vínculo con empresarios y se incorporen en este sistema. La situación es, ¿van a abrir más posibilidades de inscripción del potenciar trabajo? Esa es la gran pregunta. Claro. Hasta ahora no. Hasta ahora no hay una reinscripción al potenciar trabajo. Entonces entendemos que van a ir sobre el núcleo de personas que ya están inscriptas, que aquí hay que decir algo también que es importante. De ese 1.200.000, 250.000 personas que hay inscriptas en el potencial trabajo, en la provincia de Santa Fe no hay más de 50.000. Es un dato, porque no es del 1.250.000 o 200.000 personas que están en el potencial trabajo, en la provincia de Santa Fe no hay más de 50.000. Lo que quiere decir es que el gran volumen está en el conurbano bonaerense. Claro. Entonces, también hay que ser claro, porque los que nos están escuchando dicen, ¿por qué yo no tengo el potencial trabajo? Bueno, esas son cuestiones del gobierno que ha determinado que hay o más necesidad o lo canalizan de otra forma. La verdad que no puedo dar respuesta a eso porque no lo sé. Es decir que este anuncio, digamos, este plan que se está presentando ahora, sería esta segunda parte y está dirigido especialmente para las empresas que recibiendo todos estos beneficios pueden incorporar empleados que ya son beneficiarios del potenciar trabajo. ¿Y por qué aquellos que ya son beneficiarios? Porque el empleador va a tener, además de estos beneficios, la obligación de compensar las diferencias hasta el salario mínimo vital y móvil. Entonces te das cuenta que vos tenés como un empleado que está en formación, que está iniciando, que es la primera etapa, que vos lo vas formando para que trabaje en tu empresa, subsidiado un año, por una gran parte por el Estado Nacional. Entonces vos tenés la posibilidad de decir, a ver, si yo estoy requiriendo, porque hay muchas empresas que están, aunque estamos en una situación complicada, hay muchas empresas que están creciendo. Ahora, Seba, esto no se puede convertir en, no sé cuáles serán los detalles, ¿no? La letra chica, pero esto no se puede llegar a convertir en, bueno, tomamos este empleo durante un año con estas personas, cuando llega el plazo del año... Bueno, esas son cuestiones que obviamente también hay derechos que uno adquiere como empleado, después de un año, esto ya te lo digo más como abogado, digamos, claro, no, también hay derechos adquiridos sobre la persona. Esto obviamente genera, la idea es que esto, como dice la palabra, sea un puente, un camino, que el empleado realmente tenga las posibilidades de afianzarse en esa estructura y que continúe. Después, si vos me decís, sí, el empresario puede hacer, sí, lo puede hacer,
y hay de todo en todos lados, y sí, puede ser. Sí, como puede la ser idea que es... tomas una persona que no te rinde y no la vas a tener por eso trabajando Pero un lo que año. está bueno es que al año, si el trabajador se queda sin la posibilidad laboral, digamos, con el empleador, puede volver al plan. Claro, Eso, porque eso está bueno porque no queda en banda. Si no lo pierde, digamos. Claro, no lo pierde, y además la realidad es que, sinceramente, damos una posibilidad a la salida del plan, que es algo que todos estamos requiriendo. Que el que recibe el plan lo está requiriendo. No somos nosotros los que estamos diciendo, no, la persona quiere un trabajo digno. Todo con el que vos hablás quiere un trabajo digno. Muchas veces necesita la forma de cómo llegar a ese trabajo digno, la capacitación, el proceso. Pensemos que en este proceso va a tener un beneficio que ya lo cobra, que va a ser en este caso el potencial trabajo, y a la vez se va a ir adquiriendo capacidades en un trabajo que después, si lo hace bien, se va a poder quedar toda la vida, si Dios quiere, y la empresa lo va a mantener. Esto realmente dio resultado en una etapa en lo que era construcción, en lo que eran diferentes sistemas de obras, en muchas acciones dio muy buen resultado, y me parece que como opción es muy buena. Después hay que ver cómo se instrumenta, cómo evoluciona, si la verdad que sería bueno que se federalice el potenciar trabajo y que haya más opciones en el interior, que no se quede 1 millón de planes el conurbano bonaerense y que el resto del país distribuya tampoco. Pero bueno, la idea está buena, me parece que es positiva para el empresario y para el empleado a futuro. Bueno, y después para cumplir también un poco con la demanda de los oyentes, vamos a brindar un poco de información de lo que son las becas Progresar, que también nos habían requerido la semana pasada. Tenemos también una novedad con respecto a la beca Progresar, lo que siempre decimos, que es un programa, una beca estudiantil para aquellos estudiantes en niveles de formación. Tenemos los 3 niveles de formación, nivel inicial, nivel medio y nivel terciario. Pero aquí hay una cuestión particular que se incorpora, que está muy buena, que es un beneficio que se le va a dar a aquellos que estudien idiomas. Va a ser un agregado, además de los 7.400 pesos de monto que se cobran del Progresar tradicional, porque después tenemos Progresar de carreras estratégicas, como la enfermería, como algunas carreras puntuales, que tienen un beneficio mayor, pero en este caso va a darse un bono para aquellos que estudien idiomas. Idiomas que van a ser amplios, no es solamente el inglés, sino que también va a poder ser el italiano, el alemán, el francés, el portugués, el chino, diferentes idiomas, y estos se van a poder inscribir aquellos que hoy ya tienen el Progresar en cursos que van a ir finalizando cada 4 meses. A la finalización de esos 4 meses van a cumplir con el requisito de obligatoriedad de esta capacitación y van a recibir 6.000 pesos más para obviamente poder pagar o para poder ser, digamos, de asistencia para el estudio. Entonces está muy bueno porque, de nuevo, fomentamos la educación y fomentamos el idioma, algo que sabemos que es fundamental de aquí en más. Lo que tenemos que ver es quiénes aquí se van a dar en institutos terciarios, obviamente institutos gubernamentales, facultades, terciarios, que se van a ir dando dentro de la página de Progresar, que se van a ir informando, y si no, cada uno va a tener la posibilidad de ir a averiguar si hay un convenio, por ejemplo, con ciertos lugares para poder incorporarse y cumplir estos 4 meses. Terminan los 4 meses, se vuelven a inscribir y siguen la segunda etapa. No es que termina en 4 meses, sino que se va a ir cumpliendo como etapas y a partir de ello... a inscribir, no queda ya en base de datos, digamos. Se va a tener que inscribir en el Progresar, en el lugar físico seguramente se les va a dar continuidad. Por ejemplo, un instituto que sea terciario, que esté inscrito en el sistema. Me refiero en el programa. Sí, pero eso es una inscripción online, que es muy simple, que es para corroborar obviamente que también se cargó la finalización del curso, el cursado regular, etcétera, etcétera, porque tengamos en cuenta que hay un dinero que se le va a ir asignando para que cumplan estos requisitos. Seba, nos están planteando varios que se inscribieron al Progresar y que todavía no les salió la inscripción. ¿Eso es por alguna cuestión particular? ¿O? No, ahí hay varias cuestiones. Hay casos donde no se ha terminado de cargar la información, por ejemplo, de la finalización de la instancia educativa anterior. Hay otras donde no se cumplen los requisitos por edad. Hay otros y muchos casos que... tengamos en cuenta que aquí también hay límites con respecto al ingreso familiar grupal para inscribirse en el Progresar. Entonces, muchas veces no se tienen en cuenta
y algún sueldo supera los límites y ahí tenemos una incapacidad de la inscripción. Ese tipo de cuestiones hay que revisarlas, hay que volver a checarlas, se van actualizando, están actualizadas en la página de ANSES, que cada uno de los que se quieren inscribir revise también qué tipo de ingresos familiares tiene su familia y a partir de ello se inscriban, porque si exceden, el sistema automáticamente cruza la información y no les permite inscribirse. Perfecto. sebamastropaulo.com.ar, ingresan a esa página, bueno, pueden hacer su consulta, ni bien ingresan aparece una ventanita de WhatsApp en la parte inferior derecha, sí. Muy bien. Aparece un loguito de WhatsApp que ahí te puedes comunicar, si no, como siempre te decimos, todas las consultas que llegan al mensajero de la radio se las trasladamos a Sebastián para que la pueda responder durante la semana. Gracias, Seba. Un placer. Estás en modo aire. Aire es en medio. Cada sábado, bien temprano, 7 a.m., con el resumen de todo lo que pasó en